el micrófono. No escucho, tía. Van a mantener el micrófono No estoy escuchando silenciado. lo que está diciendo. ¿Y los demás escuchan? Sí. Sí, Tienen tía. que tener un poquito. Se escucha, pero alguien está usando el micrófono con eco. A ver, van a silenciar los micrófonos. Sí, tía. Silenciar los micrófonos. Quizás van a haber algún momento que, como dicen ustedes, se va a escuchar entrecortado, va a pasar algo, pero tienen que tener un poquito de paciencia, ¿ya? Y no interrumpir. Ahora, si quieren opinar, van a levantar la mano, la tía ya que me va a avisar, o si yo los veo, los voy a nombrar, ¿ya? La cosa es que esto se realice con orden, ¿cierto? Y con el respeto de cada compañero y compañera. Quien habla, ¿cierto? Tiene que estar en un ambiente ahí de silencio, no de bulla, porque si no, no nos vamos a escuchar, ¿ya? Así que todos los micrófonos silenciados. Recuerden que yo al compartir pantalla, yo no los voy a ver, ¿ya? Ustedes sí me van a ver, pero yo no. Así que la tía Yaque también me va a ayudar para ver si en este momento hay algo que decir, si ustedes quieren decir algo, a ver si lo comentan, o está ahí el chat para ir preguntando. Estamos claros, ¿cierto? Así con un dedito, sí estamos claros, hacia arriba. ¿Listo? Bien, nosotros vamos a realizar ahora una retroalimentación de las clases de lenguaje, la clase 1 y la clase 2, que la tuvimos la semana pasada. No online, ¿cierto? Pero sí ustedes tenían ciertas actividades que realizar. Específicamente comenzamos, ¿se acuerdan? El lunes 1 de junio, que corresponde al lenguaje. Si están de acuerdo conmigo, así la carita, ¿sí? Me colocan sí, o el dedito, ¿ya? Y comenzamos a trabajar con el poema. El poema, ¿cierto?, corresponde a un texto literario. El poema siempre lo hemos trabajado, todos los años que hemos estado juntitos, pero siempre se está ejercitando, ¿ya? Y en esta primera clase que nosotros realizamos el 1 de junio, ya hace 15 días atrás, ¿cierto?, comprendía, ¿se acuerdan?, leer poemas y comprender los sentimientos, emociones, ideas que estos expresan. Ustedes leyeron varios poemas, ¿se acuerdan? También describir qué reacción me produce o qué sensación me produce este poema. Hay algunos que le puede producir tristeza, alegría, nostalgia, dependiendo de cada uno, ¿cierto? De la personalidad de cada uno. También podemos ver qué sensación nos produce un verso o la estrofa completa de ese poema. Quizás en una estrofa nos sintamos de una manera y en la otra estrofa de otra manera, ¿ya? Pero para eso tenemos que ir leyendo y tratar, como les decía, de comprender los sentimientos, las ideas que expresan ese poema o los poemas que ustedes han leído. También tratar de descifrar o de entender lo que el autor quiere transmitir con ese poema. Algunos poemas son más complicados, ¿cierto? Y cuesta entender de qué se trata. De repente se hacen preguntas que uno requiere leer varias veces para poder entender lo que quiere transmitir el autor de este poema. ¿Cierto? Y también vimos en la primera clase distinguir características esenciales entre el poema y el texto informativo. Son diferentes, ¿cierto? El poema
como el texto informativo. El poema nos inspira, ¿cierto? Nos ayuda a expresarnos, ya sean nuestros sentimientos, emociones. El texto informativo narra información, pero de hechos puntuales, actuales, reales, de forma objetiva. En cambio, el poema no. El poema es cierto, uno ahí expresa lo que uno siente. En cambio, en el texto informativo no. Tiene que ser de acuerdo a la realidad. Yo no puedo dar una opinión, ¿ya? El texto informativo es preciso, conciso, es objetivo, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Son dos cosas diferentes. Muy bien, Noé. Son cosas totalmente diferentes, ¿ya? Y eso es lo que trabajamos en la primera clase de lenguaje y comunicación. Ahora en la primera clase, yo les pedí como evidencia que ustedes respondieran, que dieran una respuesta cortita, ¿se acuerdan? Y más que nada estaba enfocado a que si se acordaban de los poemas, si comprendían lo que decía cada poema, qué sentimiento, idea expresaban esos poemas, o si eran capaces de imaginar un poema que ustedes hayan leído. La mayoría me respondió, ¿cierto? Era solamente una pregunta cortita que ustedes tenían que enviarla para esa primera clase. Voy a proyectar el texto del estudiante para ver las páginas que ustedes tenían que trabajar, ¿ya? Para revisarla en forma general, porque está bastante fácil esta actividad, ¿cierto? Porque era materia que nosotros ya habíamos visto. Así que voy a proyectar el libro y ustedes también abren su libro. El que no lo tiene, no importa. Ve la pantalla y ahí se va a guiar, ¿ya? Así es sí y así es. Ya lo tengo abierto. ¿Ya? Ya, tía. Silencia el micrófono. ¡Silencio! No, así no, pues cada cual tiene que ir respetando, ¿cierto?, las indicaciones para que las cosas resulten bien, ¿ya? Si no, no va a resultar, ustedes ya son niños ya, niñas de cuarto básico, así que se saben comportar. Voy a proyectar ahora, ¿ya? ¿Qué pasó, tía? ¿Está silenciado? Con paciencia, esperamos, chiquillos. Silencio. Ahí. ¿Se proyectó, no? Sí, tía Verónica, ahí está comenzando a proyectar. Ahí estamos, ok. Ya. Es en la página 56. Tía Verónica. Ya. Acá de la página 56, esto corresponde a la unidad número 2 o módulo 2, ¿ya? Que contemplan los poemas, lo que estábamos conversando anteriormente. Y acá nos dice, en esta unidad, ¿cierto? Vamos a aprender, leer poemas y comprenderlos. Comprender e interpretar expresiones en lenguaje figurado. Conocer sobre un tema leyendo texto informativo. Y conversar sobre un tema, en la medida que se pueda, ¿cierto? Pero hay que enfatizar que partimos con los poemas. Ustedes leyeron este poema, Canción del Caracol.
también, voy a ir avanzando, los cangrejitos. Esta fue la primera actividad que realizaron en lenguaje, donde ustedes tenían que, ¿cierto?, tratar de comprender la idea, las emociones que comunica cada uno de estos poemas. Y tenían que ir respondiendo ahí. Como les decía, la sensación de cada cual, lo que les produce cada poema, va a ser diferente para cada uno de ustedes, ¿ya? Así que este trabajo era más que nada personal. Voy a ir avanzando. Y lo que tenían que hacer igual era esta parte de acá, que era muy importante. Dice, lee cada uno de los poemas en voz alta, ¿ya? Dándole una entonación que se relacione con las ideas y sentimientos que comunica. Se suponía, ¿cierto?, que esta lectura tenía que ser para el primer poema y el segundo poema. Si seguimos avanzando, ¿cierto?, también aparecía vocabulario, que es muy importante para ir ampliando nuestro vocabulario, conociendo nuevas palabras. Y aquí hacíamos un paralelo entre el poema y el texto informativo, que también lo conversamos. Ustedes leyeron este texto informativo que hablaba sobre los cangrejos, que corresponde, ¿cierto?, hacía una diferenciación entre el poema de los cangrejitos y este texto informativo de los cangrejos. Y había una pregunta que igual la tenían que contestar, que era sobre cuál de los animalitos mencionados en la conversación te interesaba saber más. Ahí solamente tenían que completar. Me gustaría conocer más sobre, y ahí ustedes colocaban el animalito que a lo mejor querían investigar más sobre ese animalito. Y la información dónde poder buscarla. Todo eso se realizó en la primera clase de lenguaje y comunicación. Pero como evidencia, solamente, ¿cierto?, pedimos que ustedes respondieran una pregunta, que vuelvo a repetir, ¿cierto?, a reiterar, que era saber si ustedes se acordaban de los poemas, si comprendían las ideas, los sentimientos que trataban de comunicar estos poemas, y si eran capaces de imaginar o hacer algún dibujo relacionado con el poema que estaban leyendo. Eso correspondía a la primera clase. Voy a dejar de compartir para hablar un poquito ahora de la segunda clase, ¿ya? Que fue la semana pasada. Ahora sí. Quedamos claro con la primera clase, ¿cierto? Que más que nada ustedes se tenían que familiarizar con los poemas. Si realmente recordaban los poemas, la mayoría me puso que sí, que a lo mejor les costaba un poquito entender, comprender, cuando hacían alguna pregunta de lo que trataba el poema. Voy a pedir, por favor, que el micrófono esté silenciado. ¿Ya? Javier Rojas parece el día el que tiene ahí. Sí, Javier, se lo silencio. Ahí por está favor. silenciado. Sí. Ya. Ahora vamos a recordar la clase número 2. También tenía relación con el poema. Recuerden que el módulo 2 está todo relacionado con el poema. Inclusive ya al final, cuando ya terminemos este módulo, ustedes van a tener que declamar un poema. Pero para eso le vamos a dar tiempo,
para que se lo puedan aprender, para que lo puedan declamar, tal como lo han hecho en el colegio, ¿se acuerdan? Dándole expresividad, ¿cierto? A cada verso, para que resulte todo bien bonito. Ya, vamos a recordar ahora la clase número 2, que fue el 8 de junio, el lunes pasado. Y ahí nosotros, ¿cierto? El objetivo que vimos, lo que tratamos en esa oportunidad, fue comprender e interpretar poemas adecuados a su nivel, cosa que ustedes lo puedan entender, porque si damos poemas muy complejos, ustedes lo irán a entender, ¿sí o no? No, ¿cierto? Estos poemas tienen que ser de acuerdo a su nivel para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? Y vamos ahora a proyectar un PPT que ustedes también lo vieron. Yo se los mandé a ustedes, de la estructura de un poema, ¿ya? Lo voy ahora a proyectar. Tienen que tener un poquito de paciencia, ¿ya? ¿Me avisan? Tía, por favor. Sí, todavía no. Ahí sí. Lo voy a poner así en grande. Ya, ahí dice estructura del poema. Ya. Leamos arribita. Miren, los poemas son textos literarios, lo que habíamos comentado, que manifiestan una mirada diferente del mundo, ¿ya? Porque es lo que expresa cada ser cuando crean algún poema, ¿cierto? Uno está expresando lo que siente en ese momento. Así que es totalmente diferente a un texto informativo, ¿ya? Y lo recrean por medio del lenguaje. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Porque es importante. Para ello se emplean expresiones originales o se utilizan palabras en un sentido distinto del habitual, del que uno está acostumbrado. La estructura del poema requiere de una lectura particular. Miren, ustedes ven ahí el poema Canción del Caracol, cuyo autor es Carlos Marianidis. ¿Ya? Acá tenemos la estructura de un poema. Partimos primero con el título del poema. ¿Cuál es el título del poema? Canción del Caracol. Muy bien. El que opina después le da el pase a otro compañerito o compañerita para que pueda opinar. Ya, dígame. ¿Qué página es ahora? No es un PPT, hijo. Un PowerPoint. Ya. Después aparece autor del poema. ¿Cuál es el autor del poema? Carlos. Marianidis. Muy bien. No sé. Marianidis. Es un poquito largo el... Mariani. Carlos Mariandis. Ya, con uno basta ya. Respetemos el turno. Si ya alguien habló, que hable otra persona. Y el que ya habló, silencia el micrófono, por favor. Después tenemos que cada línea del poema se llama verso. Deben leer cada verso manifestando la emoción. Eso yo les decía. ¿Qué sensación les produce cada verso o cada estrofa? Alegría, tristeza, enojo, etcétera, que pretende transmitir el poema. Y el conjunto de versos se llama estrofa, ¿ya? 3 versos pueden formar una estrofa, 4 versos pueden formar una estrofa, 2 versos, tal como aparece acá, pueden formar una estrofa. Comienza con una palabra en mayúscula y finaliza con un punto aparte. Cuando terminas de leer un verso, antes de pasar al próximo, debes hacer una pequeña pausa
Y antes de comenzar a leer una nueva estrofa, ¿cierto? La pausa tiene que ser mayor. Ese en sí es la estructura de un poema. También algunos me comentaron en la primera tarea del lenguaje que también tenían rimas, ¿cierto? Y muy bien, excelente el que me comentó eso. Los poemas los que terminan en rimas. No siempre, pero generalmente así es. Vamos a revisar ahora. Vamos a revisar ahora. Tía, se escucha mal. Silencien el micrófono, porque hay muchos que tienen el micrófono abierto, entonces eso produce algunos ecos ahí que se acoplen. Silencien el micrófono. Tienen que tener un poquito de paciencia, ¿ya? Muy bien. Juan, silencia el micrófono. Eso, muy bien. ¿Están todos silenciados ya? Ya. Ustedes en esta clase, en la número 2, ¿se acuerdan que realizaron una guía? Que era del poema. La vamos a ir comentando en general, ¿cierto? Sobre la estructura del poema, lo que yo acabo de presentar y que ustedes también lo vieron, porque este PPT también se envió. ¿Ya? Y es bien fácil distinguir la estructura de un poema en relación a otros textos, ¿cierto? Porque uno lo mira y es fácil distinguir cuando es un poema. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Que sí. Ahora vamos a presentar esta guía para comentarla un poquito, ¿ya? Sí. Se escucha mal. Esa guía no era necesaria enviarla. Hay ciertas actividades que se van a pedir que la desarrollen y la envíen, pero hay otras cosas que no. Así que tienen que estar ahí atentos, ¿ya? Esperar. Ahora sí. Perfecto. Sí. Gracias. Ya, ahí dice cómo leer un poema. Ya se ve. Ya, hijo, silencia ahora, por favor. Objetivo de aprendizaje, comprender poemas adecuados al nivel e interpretar, que eso es un poquito más complicado, el lenguaje figurado presente en ellos. Ese lenguaje figurado lo vamos a ver en la tercera clase que corresponde hoy día, para explicarlo un poquito, ¿ya? Esto mismo, ¿cierto? Se presentó hace un par de minutos en un Hay PowerPoint. página. No, sí es una guía, no es el texto. Ah, ok. Es la segunda parte de la guía. Sí, la que hicieron ustedes, ¿se acuerdan? Ya. Actividades. Decía ahí, subraya con tu color favorito el título del poema. ¿Cuál es el título del poema? Canción de la noche abierta. Excelente, Isidora Vilés, ¿cierto? Colorea con verde el nombre de la autora del poema. ¿Cuál es el nombre de la autora? Graciela Genta. Graciela Genta. Con uno basta. Justo que el Graciela Genta. compañero lo dijo calladito, ya, para que así sea todo ordenadito, por favor. Marca con lápiz rojo la letra mayúscula con la que comienza cada estrofa y el punto final con el que concluye esta.
No hay que olvidar, ¿cierto?, escribir bien, sin faltas de ortografía. No podemos descuidar esa parte. Y después decía a leer. Recita el poema en voz alta. Ahora en familia, ¿cierto? Por ahora tiene que ser en familia. Y ahí estaba el poema. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? 5. Muy 5. bien, 5. 5. Muy bien. Ahí está la estructura del poema, que lo vimos anteriormente. Después de leer, ¿cómo te sentiste al leer el poema? Colorea, es decir, pinta tu respuesta y coméntala en familia. ¿Ya? Dependiendo, ¿cierto?, de cómo se sintió con este poema, qué sensación le produjo, tenían que ustedes pintar una de esas caritas. Después había que ordenar. Pon el número de la estrofa en el recuadro de acuerdo al orden en el cual salía en el poema. ¿Cuál era la número 1? 1. Muy bien, 1. La siguiente, ¿a cuál correspondía esa? No se enredaron en un tiempo de ronda. 5. Muy bien. Y el río, por no ser menos, le cantó con voz de saúl. 4. 4. Muy bien. 4. Azules y azul como el mar distante y se puso a verlos. Muy bien. 3. Y la última, sobre un caballero. 2. Ya. Con uno más, ¿ya? Los demás, todos ahora silenciados el micrófono. Sí, ya está bastante fácil porque bastaba solamente ver el poema y ahí uno colocaba los numeritos. Ahora, ¿sobre quiénes habla el poema? Escribe Sobre la noche y el río. La noche y el río. Esperen, Sobre la noche y el río. silencien un poquito los micrófonos. Tienen que esperar que yo haga la pregunta. Si alguien está hablando, espera en silencio y escucha al compañero, ¿ya? Si el compañero o compañera dio bien la respuesta, los demás claritos, ¿ya? Entonces, ¿sobre quiénes habla el poema? Sobre la noche y Sobre la noche y el río que se enamoran. Muy bien. Hay que dar los nombres solamente. Y esto era una opinión ya más personal. ¿Cuál fue la estrofa que más te gustó y por qué? Siempre le hemos dicho con la tía ya que es cierto, no basta colocar sí o no, sino que fundamentar la respuesta, el por qué, ¿ya? Yo opino así, de esta forma, pero ¿por qué? Dar el por qué, el fundamento. Yo pienso así por esta razón, por esta otra razón, ¿ya? Es importante eso. Y después decía, haz un dibujo de tu estrofa favorita en este recuadro. Recuerden que todo lo que se dibuja se tenía que pintar. Ahora la letra F señalaba lo siguiente. ¿Cómo le explicarías el poema Canción de la Noche Abierta a alguien que no lo ha leído? Y ustedes ahí tenían que explicar, imaginarse a alguien, a lo mejor de la casa, que no leyó este poema, y cómo ustedes se lo explicarían con sus palabras, de acuerdo a lo que ustedes entendieron. Escribe tu respuesta en el recuadro y luego coméntala en familia, ¿ya? Este era un trabajo personal que después lo tenían que comentar en familia. Y la última, ¿cierto? Dice, lee cada fragmento del poema y luego haz un dibujo para representar lo que dice. Su traje de azabache y para hacerla más hermosa lo bordó de diamantes.
¿A qué se refiere su traje de azabache? Un color negro oscuro. Muy bien, ¿cierto? Un color negro, azabache, quizás con algunos luces ahí. Con diamantes alrededor. Muy bien, Tía Berito, dígame. disculpe. Con las estrellas. Chiquillos, a las personas que están hablando por el chat, por favor, silencio. Es una falta de respeto para sus compañeros que quieren aprender, suena cada rato el chat. Voy a enviar el chat a sus padres para que ellos vean quiénes son. Ya, pues, chiquillos, tenemos que tratar de seguir todas las indicaciones para que esto funcione. Ustedes ya son grandecitos. Y aquí esta clase es más entretenida, sí, ya de que yo o con la tía ya que le estemos enviando actividades sin tener contacto con ustedes es como un poquito más aburrido, ¿ya? Así es más entretenido, pero depende de ustedes que sigamos haciendo estas clases así, ¿ya? Porque todos queremos aprender, ¿ya? Pero tenemos que ser respetuosos con los compañeros y compañeras, ¿ya? Y esta última parte de la guía que yo se la envío hoy día, también ustedes tienen que ir leyendo cada estrofa, interpretar lo que dice cada estrofa y después hacer un dibujo, ¿ya? De lo que ustedes entendieron. Ustedes saben que todo lo que se dibuja se tiene que pintar. Noche y río se enredaron en un tiempo de romances. ¿Qué creen ustedes que significa eso? Noche y río se enredaron en un tiempo de romances. Que en la noche el río se pone el mismo color de la noche. A ver, si alguien está hablando, los demás escuchan, ¿ya? ¿Quién estaba hablando la primera persona? Repítelo de nuevo, por favor. No escucho. Que el río se pone del mismo color de la noche. La Juli Veloso. ¿Ya? Noche y río se enredaron así, ¿cierto? Como que se enamoraron. Esto es como un lenguaje figurado. Eso lo vamos a comentar ahora en esta clase, ¿cierto? Sobre el lenguaje figurado, que se trabaja mucho en los poemas, en todos los poemas, ya que recrean el lenguaje, ¿cierto? Lo hace como más especial el poema, ¿ya? Aparte que manifiestan una mirada diferente del mundo los poemas. Aquí corre mucho la imaginación, ¿cierto? Cómo en ese momento, si yo estoy escribiendo un poema, cómo yo me siento en este momento que estoy escribiendo el poema, tiene que ver mucho con los sentimientos que uno en ese momento tiene. Sentimental. Muy bien, sentimental, ¿cierto? A lo mejor en ese momento yo ando triste. ¿Y cómo creen que va a ser este poema? Va a transmitir, yo creo que nostalgia, tristeza, ¿cierto? Es según el estado de ánimo. Muy bien, es según el estado de ánimo. Excelente, excelente. Y ahí aparece de nuevo el poema Canción del Caracol, ¿cierto? Que este aparece en el texto del estudiante. Y ustedes ya lo leen, ya saben de qué se trata este poema. Y ahí se señala sobre quién trata el poema, dibuja tu respuesta. Después la letra B comenta en familia el significado del poema. ¿Qué trata de transmitir el poema, el autor de este poema? Esto ya lo hicieron ustedes, así que les va a ser fácil de responder. Revisen cada verso y cada estrofa. Escoge una estrofa del poema y explícala con tus propias palabras. Yo leo cualquiera, una estrofa, y la explico con mis propias palabras, ¿ya? No es necesario estar reproduciendo tal como aparece en el poema, si no, no va a servir. Ustedes lo tienen que explicar con sus propias palabras. Ahora, bueno, lo que comentamos anteriormente está relacionado con la clase número 1 y la clase número 2. ¿Les quedó clarito? En general. Sí, tía. Sí, tía. O sea, sí, tía, Vero. Muy bien. Ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata la clase número 3.
de hoy día, lunes 15 de junio, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día, o lo que ustedes se supone que ya partieron haciendo en la mañana, o si no ahora, no importa, es interpretar el lenguaje figurado que presentan los poemas, ¿ya? Recuerden que yo les había comentado que los poemas tratan de manifestar las cosas, ¿cierto?, de una manera diferente. Y para eso utilizan mucho el lenguaje, pero hay un tipo de lenguaje que se emplea acá en los poemas, que es el lenguaje figurado. Existen acá dos tipos de lenguaje. El literal, el que es propio, el que uno conoce, con las palabras tal como se conocen, lo que significan en sí cada palabra, que es el lenguaje literal, ¿ya? Es una interpretación exacta de lo que las palabras significan. No hay ningún cambio, ¿ya? En cambio, en el lenguaje figurado, ¿cierto? Esas palabras como que tratan de expresar una idea, pero transmiten otra cosa, ¿ya? Este es el lenguaje figurado. Para que tengan clarito de qué se trata, ¿cierto? El lenguaje figurado. Se utilizan palabras en un sentido distinto a lo que uno las conoce como en forma habitual. Por ejemplo, ¿han escuchado "está ahí pa'l gato"? ¿Quién ha escuchado esa expresión? ¿Está ahí pa'l gato? ¿Alguien? ¿Y qué creen que significa eso? No, tía. Cuando uno está enfermo. Ya. Muy bien, Ignacio. Cuando uno está enfermito, está ahí pa'l gato, ¿cierto? Eso es el lenguaje figurado. Pero en sí, el gato es un animal, ¿cierto? Pero lo estamos expresando a través del lenguaje figurado. Voy a tratar de proyectar un video del lenguaje figurado. Vamos a ver si logramos verlo. Es bien cortito, ¿ya? Para que puedan aquí comentarlo. Ya, tía. Esperen un segundito. Ya no me da la opción de ver los videos. ¿Ven? Aún no, tía. Ahora sí. Poner play, tía. Sí, pero es que como tengo aquí abajito dejar de compartir justo en esa cosita, entonces me da miedo.
¿Les gustó? Sí. 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 Tía, a mí en un momento se me pegó. ¿Qué cosa? Está bueno. Ya, espérenme, a ver, espérenme. A mí me reventó el oído. ¡Buena! Empezó directo acá. Javier, lo importante es que ustedes tengan claro, cierto, el concepto de lenguaje figurado, ¿ya? A que son palabras que se utilizan, ¿cierto? Dándole un sentido diferente a lo que uno conoce como habitualmente una palabra. Cuando ahí escucharon ahí, ¿se acuerdan? Estoy muerto de cansado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene sueño. Que tiene mucho sueño. Exacto. Maratón. O sus cabellos son como trigo. ¿A qué se refiere eso? O como diamantes, así. Que son rubios. Muy bien, Gaspar. O mi cabello es azabache, Negro. negro, reluciente. Todavía no me he hecho nada en el pelo. O café. Negrito. Ya. Eso es lo que van a trabajar hoy día, ¿cierto? O eso es lo que ya comenzaron a trabajar para la clase de hoy. Y desde hoy día, ustedes, cuando lean ahí la tarea, todo lo que tienen que hacer, las actividades que tienen que hacer, nosotros vamos a evaluar, ¿cierto? Un poema que ustedes quieran declamar. Ahí en la tarea dimos la facilidad de ustedes que elijan, les dimos la opción de 4 poemas, ¿ya? Ustedes eligen uno solo, ¿ya? Para que primero que todo lo tienen que memorizar, lo tienen que entender, ¿ya? Y después lo tienen que declamar, ¿cierto? Dándole la entonación, la expresión corporal, tal como lo hemos hecho en la sala de clase, ¿ya? Y alguien de la casa los tiene que grabar y después lo tienen que subir como evidencia, ¿ya? Pero tienen Tía, a ver una pregunta. ¿Tenemos que crear un poema o tenemos que elegir uno de los poemas que están en el libro de lenguaje? Ya, vuelvo a explicar, Florencia, mira. Nosotros con la tía Yaque seleccionamos 4 poemas. Hay 3 que aparecen en el texto del estudiante, en el libro de ustedes. Y el otro que aparece ahí en la misma guía, que era Canción de la Noche. ¿Ya? Los poemas ustedes no lo tienen que crear, solamente ustedes seleccionan uno, el que les gustó más, se lo tienen que aprender de memoria y después lo tienen que declamar, ya, recitar. Declamar es recitar, ya, sin leer, ya, porque declamar no es leer. Les voy a presentar ahora la lista de cotejos, o sea, ¿qué nosotros vamos a medir con la tía Jackie para cuando ustedes declamen ese poema? ¿Ya? Por acá lo tengo, esperen un poquito. ¿Alguien, niños, tiene alguna duda con respecto al poema? No. Ya, recuerden que una vez nosotros hicimos un poema, hubieron muchos niños, o sea, yo creo que todos lo hicieron, pero súper lindo. ¿Se acuerdan que participamos algunos en un concurso? Pero lo hicieron súper bien, así que esta vez lo van a hacer súper bien igual. ¿Ya? Todos pueden, todos son capaces, ¿cierto?, de hacer lo mejor posible. Chiquillos, en la página 55 del libro está el poema que se llama El Lobito Bueno, del autor José Agustín. En la página 56 está el poema Canción del Caracol. Esas son las opciones que tenemos y también en la guía, como decía la tía Verita anteriormente, tenemos la Canción de la Noche
abierta, que ese también es un poema hermoso que está en la guía, ¿ya? Así que tenemos esas opciones y podemos elegir entre el que más nos guste, ¿ok? Ya. Entonces, Ya, tía. poema del libro. Sí, mi amor. Ah, ya. Es importante que lean ahí toda la indicación, está en la plataforma para que estén claritos, pero tal como decía la tía, ya que es cierto, las páginas están dadas y los poemas son El Lobito Bueno, Canción del Caracol y la última es Canción de la Noche. Ustedes solamente tienen que elegir uno, ¿ya? Uno solo para memorizar y después declamar, ¿ya? Uno solo, pero bien realizado. ¿Ven la lista de cotejo? Sí, ya. Sí, Ustedes ya conocen esto y siempre son evaluados de esta manera. Ustedes antes conocen qué cosas nosotros vamos a considerar al momento de que ustedes declamen o reciten un poema. Por favor, silenciar el micrófono para que no haya bulla. Miren, primero, memorizó completamente el poema, memorizó, no leyó, así que tienen que estar bien ahí atentos. Si lo logran, van a tener 3 puntos. Medianamente logrado, 2 puntos. No logrado, 1 punto. Espero que no, porque todos son habilosos acá y lo van a hacer lo mejor posible, ¿cierto? Adecuó su voz, esencia del poema, manejando el tono a la necesidad de la situación. La voz tiene que ser adecuada, ¿cierto? Se tiene que escuchar, ¿ya? El tono de voz tiene que ser ahí el adecuado para expresar el poema. Los gestos estaban en armonía con su interpretación. Recuerden que tienen que darle ahí expresividad, ¿ya? Con su carita, con sus brazos, con todo el cuerpo, ¿ya? Eso es muy importante. Interpretó al hablante lírico, es decir, ustedes lo recitaron como corresponde, tal como estaba ahí. A eso se refiere, a que ustedes sí lo memorizaron, lo expresaron. Eso también se va a evaluar. Todo lo que en sí el autor quiso transmitir, ustedes lo hicieron. Se apoyaron, ¿cierto?, en los gestos, en la expresión corporal. A eso se refiere. Manifestó dominio de la situación, es decir, estuvo seguro ahí. Por eso, lo primero que tienen que hacer ustedes, familiarizarse con el poema, tener claro, ¿cierto?, lo que trata de transmitir. Después yo empiezo a memorizar el poema, no son poemas largos, y después ya lo dramatizo, lo recito, lo declamo más que dramatizar, pero tengo que darle una expresividad corporal. Su interpretación fue inmediata y sin vacilaciones, ¿ya? De repente a uno se le puede olvidar alguna palabrita, ¿ya? Pero es como normal, pero tiene que ser, o sea, después seguirle, darle continuidad, debe seguir, ¿cierto?, con el poema, no quedarse ahí. Por eso es importante, yo les vuelvo a reiterar, que primero tienen que partir por entender el poema, después memorizar el poema y después ya declamar el poema. Y ahí está el puntaje total. Es 18 puntos y en base a eso, ¿cierto?, vamos a ver el nivel de logro de cada uno. Pero yo creo que todos lo van a hacer muy bien, porque desde ya pueden comenzar, prácticamente tienen 2 semanitas para presentar esta tarea. Los poemas no son largos, así que no les va a resultar difícil la situación en el sentido de aprenderse el poema, ¿ya? Así que lo único que les pido es que ya desde ya vayan tratando de hacer las cosas para que no se atrasen. Entonces, tenemos 2 semanas para el poema. Sí, 2 semanas.
No es el próximo lunes, ¿por qué? Porque pensando que ustedes primero tienen que leer el poema, tienen que leer todos los poemas, y primero seleccionar el poema que más les gustó, y después aprendérselo. Y después de aprendérselo, ¿qué es lo que hay que hacer después de aprendérselo? Grabar. Antes de grabar, Memorizarlo. después de memorizar, Repasarlo. repasarlo y representarlo, declamarlo, darle expresividad. ¿Estará bien si yo me paro así y empiezo así como a hablar así, sin darle expresividad? No. No, ¿cierto? Por eso con la tía Jackie le dimos 2 semanitas para que tuvieran tiempo de aprendérselo, para que estuvieran tranquilos, para que lo hicieran lo mejor posible y después ese video que ustedes vayan a grabar lo envían como evidencia. ¿Ya? Es cortito, así que desde ya les pedimos que ustedes se organicen con los papitos quien esté en la casa para que lo puedan hacer. Y eso sería todo, ¿cierto?, en relación a la clase número 3. ¿Le gustó la clase? Sí. Ok, Rodrigo. Sí. Ya, ¿quedó claro lo que vamos a hacer? Sí. Tía, duró Ya, casi lo una hora, último. pero aún así me gustó. Ya, pero es lo de menos, o sea, más o menos no importa, lo importante es que ustedes estén al pendiente de las cosas, ¿ya? Por hoy día tienen que trabajar el lenguaje figurado y literal de los poemas. Hay 2 videos que nosotros le enviamos con la tía Yaque para que lo vuelvan a repasar y lo puedan entender mejor, ¿ya? Que es una manera de recrear en sí el poema que utilizan los autores para que sea más expresivo, quizá le dé un toque especial a los poemas. Recuerden que tienen una mirada diferente los poemas, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes vean esos videos, realicen la última hoja de la guía que ya habían empezado a hacer. Yo igual se las volví a enviar, pero esta guía ya ustedes la tienen. También está la lista de cotejos, que también se la envié para que ustedes sepan qué cosas nosotros vamos a considerar con la tía Yaque. No hay nada de sorpresa, ¿cierto? Ustedes tienen que saber, estar en conocimiento. Ya, la tía me va a pedir esto, y yo me voy a preparar lo mejor que pueda. Si me puse un poquito nervioso, no importa, ¿ya? Es válido porque somos seres humanos. Pero acá tienen ustedes la facilidad de ir repitiendo las cosas hasta que resulte, y acá ya estoy seguro que lo voy a hacer bien, ahora sí me pueden grabar. Quizás pueden hacer unas grabaciones previas que no resulte muy bien, pero ya la cuarta, quinta les va a quedar para un 7, un nivel de logro excelente, ¿ya? Esa sonrisa de la Gretel me encanta, de la Noé también. La tercera es la vencida. Sí, así dice, la tercera es la vencida. Pero si ustedes necesitan más tiempo para ejercitar, lo hacen. Ya recuerden que cada uno es diferente. Hay algunos que son más rápidos, otros más lentitos, pero todos tienen, ¿cierto?, las capacidades para ir aprendiendo. Así que tienen que ustedes tener la disposición de hacerlo. Y me cambiaron al Vicente Ayala. Está más peludito. Ya estamos terminando la clase. Espero que se encuentren muy bien. ¿Y para cuándo tenemos la siguiente clase? ¿Quién me puede decir? El jueves. El jueves. El jueves. ¿A qué hora? El jueves. El jueves. A las 11. Muy bien. Ya. Esa clase, recuerden que va a corresponder a historia. Así que, besitos para todos. Vicente Ayala, mira, estás peludito. Te voy a presentar acá también a mi peludito. Hola, Que Vicente. estén bien, cuídense y nos... Besitos a todos.
Chao, chao. Chao. Chao, tía. Tía. Chao, tía. Chao, tía. Chao. Chao, tía. Chao, tía. Chao. 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 Chao, tía.